Aquí una vez más con ustedes, ¿verdad? Tratando de estudiar de la palabra del Señor. Gracias a Dios que nos da ese gran privilegio de apartar este tiempo y que nos ayuda, ¿verdad?, a tomar esa determinación. Vamos aquí, antes de empezar a leer la Biblia, vamos a orar para que siempre Él sea nuestro invitado de honor, sea el que nos hable a cada uno con su palabra y sea el que nos dirija y sea nuestro maestro y nuestro invitado de honor, ¿verdad? Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente, a ponerla en práctica, Señor, y tenerla presente en nuestros días de necesidades. Sea nuestro invitado de honor, sea nuestro maestro, sea el que nos guíe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer aquí en Primera de Juan. Hoy nuestro estudio de Biblia le he puesto meditar un momento en la vida que llevamos. Aquí en Primera de Juan vamos a leer entonces Primera capítulo 5 de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si se fija este versículo de Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Qué Padre tan hermoso tenemos, ¿verdad? Que Él lo que quiere de cada uno de nosotros es esa confesión, que nosotros vengamos al Señor y le digamos lo que hemos hecho y hemos entendido que hemos hecho mal, ¿verdad? Porque Él es un Padre amoroso que está con sus brazos extendidos, con su oído atento a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Para ayudarnos en cualquier necesidad que tenemos, en cualquier tiempo y en cualquier momento, ¿verdad? Ese Padre amoroso también nos recuerda que aunque nosotros no somos con ese amor tan grande que Él tiene a la humanidad y a todos sus hijos, nos recuerda cómo a veces nosotros somos con nuestros hijos, ¿verdad? Que realmente estamos allí incondicionalmente, estamos para lo que ellos necesitan, para lo que ellos ocupan, estamos pendientes, ¿verdad? Entonces aquí también el Señor nos dice que si hemos pecado, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado, reconocer que hemos hecho mal y tratar de apartarnos de ello y no volver a pecar y decirle: Señor, ayúdame, he hecho esto mal porque no seguí tu dirección, porque no escuché tu consejo, porque no escuchamos su consejo, en el sentido que muchas veces cuando vamos a tomar una decisión en nuestra vida o vamos a hacer algo en nuestra vida personal, ¿verdad? No le oramos a veces al Señor y le decimos: Señor, si esto es de bendición, deja que yo haga las cosas. Y si no, Padre Celestial, sella las puertas para que yo no haga lo que yo quiero hacer, sino que siempre sea lo que tú quieres que yo haga con tu bendición, porque así no me voy a equivocar, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice: muchas veces queremos al Dios que se ajuste a lo que queremos y lo que pensamos, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y en este aspecto, mire,
A veces queremos a nuestro Dios que se ajuste a nuestro tiempo y a nuestras necesidades, ¿verdad? Porque sí queremos que Él nos escuche, sí queremos que Él conteste nuestras peticiones, es el deseo de nosotros, ¿verdad? Pero cuántas veces nosotros también obedecemos al Señor, y lo obedecemos en este sentido de que el Señor dice que estemos meditando en su palabra, que crezcamos leyendo su palabra, porque es de la única manera que usted y yo vamos a poder salir victoriosos en las dificultades de la vida, porque nuestro Señor nos quiere prevenir de todo mal. Dios nos quiere prevenir de todo obstáculo en nuestra vida, pero a veces nos acontecen las cosas porque nosotros no nos tomamos de nuestro tiempo para apartar un tiempo al ayuno, a la oración, a la meditación en su palabra, a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lleve mi vida? Sea usted el que me dirija, sea usted el que me ayude, sea usted el que viva en mí, que cada día sea usted el que viva en mí, y voy a poder hablar y decir las cosas que usted quiere que yo haga. Porque muchas veces, mire, nos enojamos, pero cuando nos enojamos, rápido debemos de reconciliarnos con el Señor y decir: Señor, me he enojado y me he molestado por esto. Porque a Dios no le gusta que que el enojo viva en nosotros, que la discordia viva en nosotros. A Dios no le gusta nada de eso, porque le digo una cosa: todos esos malos hábitos vienen de Satanás, en el aspecto que él ha venido a traer destrucción a la humanidad. Entonces el Señor no quiere que, como sus hijos, nosotros vivamos de esa manera. A Dios le gusta que usted y yo vivamos de la mejor manera, en armonía y en paz. Eso no quiere decir que a veces nos vamos a molestar, pero si usted se enoja o se molesta por algo, rápido reconciliarse con el Señor y decirle: Señor, me ha hecho enojar esta situación, por favor ayúdame, y si yo estoy mal, corríjame, Señor, hágame entender que la que tiene que corregirse no es mi compañera, no es mi compañero, no es mi hijo, no es mi esposo, mis hermanos o mis padres o las demás personas. Muchas veces los que estamos mal somos nosotros. Entonces por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a comprender tu palabra, y que tú cada día vivas en mí, ¿verdad? Miren qué maravilloso lo que acabamos de leer nosotros aquí en el 8 también. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y el Señor nos está diciendo esto, que tengamos cuidado, Maravilloso es el Padre que nos previene de todo lo que podemos hacer malo, que no agrada al Señor y que puede traernos consecuencias de destrucción familiar, de destrucción entre los hijos, de no una buena armonía familiar, no un bonito ambiente de trabajo donde usted trabaja. Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en esa situación que estamos enojándonos, o que estamos nosotros molestos por algo, creo que debemos de comprender y pedirle al Señor: ayúdame a quedarme callado. Ayúdame a quedarme callado, porque muchas veces cuando usted está enojado o cuando yo estoy enojado, podemos contestar de una manera que no sean unas palabras agradables hacia los demás. Y yo le voy a decir una cosa, y es una realidad. Usted soltando una palabra ofensiva, usted soltando una palabra que lastima a otro, usted diciendo cosas que van a traer más problemas y se va a engrandecer la situación del problema que está viviendo. ¿Cómo recoge esa palabra cuando usted ya la soltó? Mas sin embargo, si en nuestro enojo o en la manera que estamos en nuestro ambiente de trabajo, pues mejor quedémonos calladas y meditemos y digámosle al Señor: Señor, enséñame a vivir sometida a ti. Enséñame a ser sabia en la manera de vivir. Ayúdame que cada día seas tú el que viva en mí. Que cada día, Señor, yo me refleje más a ti.
Porque le digo una cosa, nosotros como hijos de Dios, cuando venimos a sus caminos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, empezamos a vivir una vida como hijos de Dios, y por donde quiera que nosotros caminemos reflejamos al Señor. Entonces podemos dar un buen testimonio o podemos no dar un buen testimonio. Por eso hay que pedirle al Señor, sea usted, Señor, el que viva en mí. Y créame que cada día nuestro Señor va a ir trabajando en nuestras debilidades y fortaleciéndonos en ellas, haciéndonos entender cuáles son nuestras debilidades, para que cuando estemos pasando por esos momentos nosotros comprendamos y mejor quedarnos callados y meditar. Después, a lo mejor cuando se ha pasado el enojo, cuando usted siente que probablemente sea el momento preciso para hablar, pues abre su boca y dice lo que usted piensa, pero con palabras ya no de enojo, porque muchas veces cuando estamos enojados decimos cosas que después nos vamos a arrepentir. Y es aquí donde dice el Señor, ¿verdad?, que nosotros debemos de caminar día tras día, reflejando al Padre que vive en nosotros. Y de la manera que nosotros lo vamos a reflejar es dejando nuestros malos hábitos, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice, si no tiene al Dios de la Biblia, del cual hemos leído, que es un Dios amoroso, que es un Dios que protege a sus hijos, que guarda a sus hijos, pues hoy quizás sea su momento de decir, Señor, quizás yo he estado siguiéndote, pero también he estado con un pie en las cosas que no te agradan y en las cosas que no agradan al Señor. Viene a ser una de ellas muy importante, en que usted y yo no invertamos tiempo en la palabra del Señor. En la palabra del Señor, porque acuérdese que en muchos versículos de la Biblia nos dice el Señor, meditar en la palabra. Después que usted ya la leyó, medite en ella para ver qué puede aprender, para ver qué entendimiento puede tener, porque siempre hay una palabra de entendimiento para nosotros. Si usted se fija, la palabra del Señor ha sido escrita desde hace muchos años, pero nunca ha pasado de moda. Y yo casi estoy segura que la Biblia es uno de los libros más leídos. ¿Y sabe por qué? Porque ahí se encuentra la palabra de Dios. Cada uno de nosotros venimos a ser esos hijos amados del Señor, pero el Señor manda a su pueblo a llevar la palabra a otros lugares. Porque le digo una cosa, cada uno de nosotros somos un instrumento en el cuerpo de Cristo. De la manera que vamos a poder ser ese instrumento que dice el Señor que somos en el cuerpo de Cristo, es leyendo de su palabra, meditando en ella, aprendiendo de ella, pidiéndole al Señor, quítame mis malos hábitos, Señor. Si usted sabe cuáles son uno de sus hábitos, pues usted entrégueselos a Cristo. Y si usted no halla cuál será un mal hábito en el Señor, usted pídale al Padre y dígale, Señor, ayúdame a comprender qué es lo que hay de mí que no te agrada. Y créame que ese Padre amoroso va a venir a ayudarla y ayudarme también, porque el propósito de Dios es guardarnos, es cuidarnos, es escucharnos, es estar con nosotros aquí terrenalmente para después llevarnos por toda una eternidad. Vale la pena esforzarnos, vale la pena si no hemos tomado esa decisión firme de decir, hoy voy a empezar a buscarte con una firmeza de todos los días, Señor, ya sea en un canto, ya sea en una predicación, ya sea en leer la palabra, pero que todos los días usted dedique un momento de su día para que el Señor sepa que ese tiempito que usted está dedicando de oír un canto, de sentarse a leer la Biblia,
de escuchar las predicaciones sea que el tiempo que usted le está dedicando al Señor. Y como todo padre se gozará, porque como nosotros nos gozamos cuando nuestros hijos nos dedican ese tiempo. Muchas veces a lo mejor no tendremos la oportunidad de vivir cerca y de mirarlos, pero cuando ellos nos llaman, qué alegría y cuánto gozo se llena nuestro corazón, ¿verdad? Así también nuestro Padre Celestial. ¿Por qué cree usted que en su palabra nos dice el Señor: tengan cuidado de Satanás? Tengan cuidado de andar en el mundo, porque el mundo va tan rápido y todo lo que hace no agrada al Señor. El mundo es moda, el mundo son tradiciones, el mundo no es, y no el mundo, las personas que vivimos en el mundo. Porque usted y yo estamos en el mundo, pero cuando venimos a los caminos del Señor, venimos a ser apartados del mundo. Porque ya nosotros ya no nos fijamos tanto en la moda, ya no nos fijamos en las tradiciones, en costumbres que muchas veces las hemos agarrado desde muy pequeños. Y cuando preguntamos qué es lo que se festeja, qué es lo que es esa tradición, muchas veces las personas no saben y dicen: esto es lo que mis padres me enseñaron. Por eso es ahí la importancia que usted y yo le dediquemos tiempo a la palabra del Señor, porque allí vamos a saber y entender que el Señor el seguir al Señor no es una tradición, sino que el seguir al Señor es una obediencia. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos dice: ámense los unos a los otros. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento que tenemos que tenerlo en nuestro corazón. Y si nosotros hacemos esos dos mandamientos, como dijo Jesús, amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí vamos a poder encerrar todo, porque no va a haber envidia, porque no va a haber rencor, porque no va a haber resentimiento, porque no va a haber enojo. Probablemente la armonía estará en todos nosotros, ¿verdad? He ahí la importancia que nosotros leamos la palabra del Señor, porque es de la única manera que vamos a ir agarrando conocimiento, ¿verdad? Miren algo que yo aquí escribí, dice, y lo que le espera a la gente que no se arrepienta de la vida que lleva, del adulterio, del pecado, de la desobediencia, del enojo, del aborrecimiento los unos a los otros. A veces uno dice esta palabra aborrecimiento, pero desafortunadamente le digo una cosa: a veces Satanás viene a poner eso en nuestros corazones, que ya no es un enojo, ya es un aborrecimiento. Pero le digo una cosa: en los hijos del Señor nada de esas cosas deben de crecer, al contrario. Cuando usted y yo nos damos cuenta que en algo de esto estamos cayendo, decirle al Señor: Señor, quítame el deseo quizás de mirar tanta televisión. Señor, quítame el deseo de estar invirtiendo el tiempo en lo que no te agrada. Miren, hoy hay tantas cosas que desafortunadamente el enemigo nos ha puesto al alcance, porque hoy la mayoría de todos nosotros, gracias al Señor, tenemos un internet, y en ese internet usted puede agarrar tantas cosas, pero también tiene que tener mucho cuidado, porque también le puede robar mucho tiempo. Y no va a ser ese tiempo aprovechado para bendición, sino que va a ser un tiempo desperdiciado, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice: usted y yo podemos tener todo lo que el mundo ofrece: un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, un buen estudio, muchas cosas que nos harán sentir cómodas, ¿verdad? Pero tengamos cuidado de eso, porque aquel día, créame usted, que el Señor no nos va a decir: hijo, cuánto te esforzaste por tener tantas cosas, sino que aquel día nos dirá: hijo, cuánto tiempo invertiste en estarme buscando. Créame que llegará ese momento que estaremos delante de la presencia de Dios, y nosotros, ¿qué le vamos a contestar al Señor?
Orábamos a ti, Padre, y te pedíamos que nos ayudaras a cambiar los malos hábitos por los buenos, por las buenas costumbres que te agradan a ti. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra, Padre Santo. Ahora ayúdanos que tu palabra se quede en nuestro corazón y nuestra mente. Si hay un hermano o una hermana que nunca ha hecho la oración de salvación, si hay una persona que nunca ha oído la oración de salvación, toca su corazón, Señor, para que hoy sea su momento y sea usted, Señor, el que lo instruya y lo siga encaminando en su camino, Padre Celestial, y repita estas palabras. Señor Jesús, he pecado contra ti, he pecado contra mis hermanos, he pecado contra mi Dios amado. Te pido de todo corazón que perdones mis pecados y mis ofensas. Y en este momento y en esta hora te acepto como mi Salvador. Entra a mi vida, Padre Santo. Escríbeme en ese libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado. Y bendíceme a caminar haciendo tu voluntad todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.